Buenos días, mi nombre es Cali Montea y en este vídeo vamos a realizar una conversación con nuestro compañero Gabriel sobre 4 aspectos que consideramos fundamentales para tratar. Así que, comencemos. Vamos a comenzar esta plácida y entretenida conversación con el siguiente acertijo, Gabriel, y es que a veces, si no me preguntan, lo sé, pero si me preguntan, no lo sé. ¿Qué me puede estar refiriendo? Pues es una buena cuestión. Yo creo que puede ser el tiempo. Efectivamente es el tiempo. ¿Qué entiendes tú por tiempo, Gabriel? El tiempo es una pregunta muy abstracta y muchas personas a lo largo de la historia han intentado resolverla. Sin embargo, yo considero que el tiempo es una sucesión de cosas durante un tiempo. Claro, es interesante la interpretación que tienes. O sea, que tu interpretación del tiempo sería lineal, podríamos decir. O podría ser cíclica o en espiral. Yo creo que el tiempo se puede considerar de muchas formas y que no siempre es lineal o no siempre es de una determinada forma, sino que puede dar reveses incluso, volver hacia un punto de partida o un punto medio que supuestamente ya hemos superado. Vamos a hablar un poco de esto. O sea que la interpretación que tú tienes del tiempo serían como hechos, ¿no?, que se suceden, ¿de acuerdo? Que se estructurarían, se organizarían de forma lineal, pero me estás diciendo que puede haber un traslado de un momento A un momento anterior a la... Es decir, por ejemplo... Por ejemplo, estamos en punto A, avanzamos a punto B y de punto B pasamos al punto A otra vez. Vale, es interesante, pero un ejemplo más práctico, por ejemplo, lo podemos estar observando con el papel activo que tiene la juventud a la hora de reivindicar derechos, ¿de acuerdo? Activismo social. Vemos que cada vez las juventudes tienen un papel menor, menos presente, sobre todo en sociedades desarrolladas económicamente. ¿De acuerdo? Es muy interesante la perspectiva que tienes, pero bueno, vayamos, ¿de acuerdo?, a analizar otro aspecto del tiempo, que es si es objetivo o no es objetivo. Gabriel, ¿tú qué piensas? Porque a mí me gustaría introducirte, ¿de acuerdo?, dos definiciones. La definición que propone que el tiempo es lineal, es decir, bueno, pues es cronológico, es medible, es externo al ser humano. Pero luego hay autores, ¿de acuerdo?, historiadores, que proponen que el tiempo pertenece al ser humano, que es algo interno. ¿Tú qué opinas de esto? Yo no tengo claro la última definición de que está dentro del ser humano, está interno al ser humano. ¿A qué te refieres? ¿Puedes explicar un poco más? Me refiero a que el ser humano de por sí, ¿de acuerdo?, con el paso del tiempo y la maduración, ¿de acuerdo?, de los procesos cognitivos, el humano consigue contar su propia historia, vamos a decir, ¿no? Consigue empezar a atender. Imagínate un niño de 5 años que comprende que ha dejado la mochila en su habitación o un juguete en su habitación y que cuando regresa sigue allí. ¿De acuerdo? Él sabe, por lo menos, que antes estuvo en esa habitación con la mochila. Pero la sensación de que estuviera hace mucho tiempo o hace poco solamente, ¿de acuerdo?, es percibible por él mismo. Eso es el tiempo que hay dos, ¿de acuerdo? Es una interpretación totalmente personal. Es decir, según el tiempo que hay dos, el tiempo no es medible. Y de hecho no hay una relación entre causa y efecto. Es decir, entre que yo suelte este papel y que se caiga y llegue al final, pues, a la mesa, ¿no? Es un punto que, sin duda, puede llevar a mucho debate. Yo creo que un punto muy importante es decir, si el tiempo es lineal, ¿cómo es posible que al realizar una actividad que nos guste, por ejemplo, o que nos transmita satisfacción, pasión e interés, pase más rápido que estar en una situación aburrida sin ganas de continuar en ella? Creo que tengo tu respuesta a eso, y es porque vivimos el momento, nos gusta ese momento y no queremos verlo con los ojos del futuro, sino con los ojos del momento.
Por eso tenemos la sensación de que pasa más rápido, ¿no? A lo mejor. Claro, es un punto muy interesante. Y siendo sincero, yo creo que no. Que sí que hay una distinción bastante clara entre un aspecto y otro. Es decir, el tiempo tal y como lo has explicado o expuesto no es tan simple. Es decir, todos tenemos la capacidad de percibir qué es lo que hemos hecho en un cierto momento y recordar ciertas cosas que han pasado durante ese periodo del que estamos hablando. Sin embargo, hay factores que no están a nuestro conocimiento o percepción que ocurren y pueden alterar nuestra capacidad de entender qué es lo que ha pasado en nuestra ausencia, como has dicho tú en el ejemplo de salir de la habitación. Por ejemplo, salgo a mi habitación, dejo una botella encima de la mesa y cuando regreso, la botella está derramada. Tengo el agua por toda la mesa y me pregunto qué es lo que puede haber pasado. Durante esa estancia, ¿qué considerarías tú que podría haber pasado? Pues bueno, yo consideraría que pues, algún familiar tuyo, un amigo, te habrá hecho la broma del siglo, ¿no? Te la habrá derramado. Pero sí, eso es lo que pensaría, porque la botella de por sí pues, no tiene vida, no va a expulsar el agua que tiene dentro, ¿no? Vale. Me parece bien comentar una última cosa y luego continuaremos con el siguiente punto. ¿Tú crees que el pasado se queda atrás? Yo creo que el pasado siempre nos persigue, ¿no? Siempre está detrás de nosotros, en la espalda, vamos a decir, acechando, ya sea bueno o ya sea malo. Creo que siempre está con nosotros. Pero me refiero a que, ¿crees que pasado un momento se puede volver atrás en el sentido de repetirse esa acción de nuevo en el futuro? ¿O lo ves inconcebible? Sí, perfectamente concebible, claro. Prueba de ello son las numerosas guerras, ¿no? Que se suceden en el tiempo por los mismos factores, al final, económicos, políticos. Entonces, con eso me quieres decir que la historia no es lineal. Y quiere decir que la historia sí que es lineal, ¿Cómo? de acuerdo, porque la interpretación que se hace de la historia debe ser totalmente externa a los actores que participan en ella. Es decir, imagínate un dios, vamos a decir, que está totalmente fuera de todas las historias de la Tierra, ¿no? Del planeta Tierra. Entonces, cuando tú analizas eso, ves que hay un principio claro y que, bueno, pues hay una serie de personajes que tienen pues, un conflicto bélico entre ellos por la razón que sea. Y que pasados 5 meses, en otra región de la Tierra, vuelve a surgir, en este caso, otro conflicto. Los actores no son los mismos, las causas de por sí no son las mismas, los procesos que les condicionan tampoco. ¿De acuerdo? Tengo una objeción, y es que muchos de los conflictos que suceden al final son premeditados en cierto aspecto. Es decir, la historia muchas veces está controlada por ciertas personas, cabezas de las situaciones que se viven. Es decir, yo soy uno de los generales de una de las guerras y yo puedo modificar la historia a mi antojo para que parezca de una perspectiva mucho más. más. Película, vamos a decir. Sí, por ejemplo. O también arrasar con ciertas situaciones que pasan durante las guerras. O intentar camuflarlas de alguna forma para que no se sepa la verdadera historia. Prueba de ello, por ejemplo, tenemos la intervención, ¿no? del ejército israelí en la franja de Gaza. ¿No? ¿Desde cuánto llevan ya? ¿3 años? Llevan 75. ¿Cómo que 75? Claro. Ah, bueno, no, pero me refiero desde el 7 de octubre de 2022, me parece que fue. Pero ahí tienes que... 2023. 2023, perdona. Pero tienes que tener en cuenta el contexto. Vale, Vamos a pasar al siguiente punto. Punto 2, muy importante, muy polémico. Y quiero que me cuentes un poco tu opinión acerca de él. Encontramos una situación vista en clase, que es la escritora nigeriana, de la cual nos habla la profesora, en la que
se explica de forma muy general que ella vive en un contexto muy especial, muy único en Nigeria. Vive ciertas situaciones que no tienen por qué ser propias de las personas de Nigeria, como puede ser leer libros de Occidente, escuchar canciones de ciertos países ajenos a su cultura, ¿no? A su cultura, efectivamente. ¿Qué opinas de la importancia de este tipo de situaciones y lo ves justo? ¿Y qué opinas del eurocentrismo en la educación de estos países tan subdesarrollados y con menos capacidades? ¿Eurocentrismo en qué sentido? ¿En que la educación que tienen allí es desde la perspectiva europea? Efectivamente. Bueno, yo no creo que sea así, ¿cierto? O sea, ellos al final tendrán su propia historia, su propia cultura. Otra cosa es que estén influenciados, ¿no? Por, al final, los colonos que hubo en el siglo pasado, ¿no? La lengua, por ejemplo, la historia, el pasado que tengan en común, pero no veo perjudicial. Yo me refiero a la pérdida de cultura o el desprecio, no la completa desaparición, sino ver la cultura occidental como más predominante, más interesante incluso para los propios nativos que la suya. Yo creo que eso es un problema debido a la falta de unidad, ¿de acuerdo?, que hay entre las sociedades, ¿de acuerdo?, de un mismo país, una misma nación. Al final vemos que las fronteras que se delimitaron en los siglos pasados son fronteras artificiales, ¿no?, que combinan tribus diferentes, ¿de acuerdo?, que a menudo están enfrentadas entre sí. Por lo tanto, partiendo de eso, no comparten ya una misma cultura, una misma tradición, unos mismos intereses. Y yendo al presente, yo pienso que bueno, que es una pena, ¿no?, que no tengan esa estima, pero se debe a que desde la política no se fomenta, ¿no? O sea, mirar con los ojos del presente la historia, lo que nos ha hecho llegar hasta el presente. No se fomenta eso, ¿de acuerdo? Lo que se fomenta es la corrupción, golpes de Estado y radicalización en el caso de la religión del Islam, por ejemplo, ¿de acuerdo? No me refiero a que los propios estados lo fomenten, sino a que permitan, ¿no?, que entren este tipo de grupos e ideologías. Vale. Una última pregunta para ya zanjar el asunto. ¿Sí? ¿Tú crees que ciertas religiones que ya estaban establecidas, por ejemplo, Nigeria es un estado mixto, es decir, 50% cristianismo, 50% islam? Sí. Has mencionado la radicalización. ¿Tú crees que existe radicalización solamente de un bando y no de otro? No, yo pienso que existe de los dos bandos. Un ejemplo de ello, por ejemplo, actualmente, ¿no?, pues muy sonado, pues los colonos israelíes que te entran en Libia, van a entrar dentro de poco, pero bueno, en Cisjordania, ¿no?, que hacen asentamientos y echan a los habitantes que hay en esas tierras, ¿no?, por la fuerza. Radicalización hay en los dos aspectos de un mismo tema, de una misma idea. Por ejemplo, en la democracia, ¿no? Una democracia donde participe mucho el pueblo, pero ¿qué pueblo participa? Todas las personas, negras, blancas, mujeres, tienen que tener los mismos estudios, o una democracia de los mejores preparados, ¿no? Como por ejemplo, se abordará en un escrito el concepto de aritocracia, ¿no?, el gobierno de los mejores, pero elegidos por toda la ciudadanía. Es interesante, la radicalización se encuentra en cualquier aspecto de la vida, desde la religión, como mencionaste tú, a la vida política, incluso en la vida cotidiana, ¿de acuerdo? Mencionaste tú, la religión. Sí. Muy bien. Bien, pasamos al siguiente punto, Karim, por ilustrarnos. Vale, pues el siguiente punto aborda los objetos cotidianos, como la misma botella que tenemos aquí. Yo te lanzo la siguiente pregunta, Javi. ¿Cuál es la historia de esta botella? En la primera excursión al MUA que hicimos con la clase,
se explicó muy buenamente y muy detalladamente cómo los objetos, a través de sus características, pueden ofrecer información. En este caso tengo una botella del Instituto de Bioingeniería de la Universidad de Miguel Hernández. ¿Qué nos puede dar información esta botella? En primer lugar, ¿cuándo fue fundada la Universidad de Miguel Hernández? Eso como punto de partida. También se puede obtener a través de otras botellas, otro tipo de documentación. Estoy de acuerdo, Gabriel, pero mi intención era otra, diferente, y es ¿cuál es la vida que tiene esa botella? Porque los objetos también tienen una vida. Pasan por una serie de experiencias, de hechos, ¿no? O sea, pasan de, por ejemplo, esa botella será de plástico, supongo, o es de vidrio. Es de vidrio, por lo tanto, ¿de dónde surge el vidrio? De la arena. Esa arena, ¿de dónde se ha sacado? ¿De dónde se ha extraído? Por allí hay los tiros de mi pregunta, en este caso, ¿no? Un ejemplo muy claro es la supuesta leyenda negra, ¿no?, de la conquista del Imperio Español, ¿no?, de los reinos de Castilla y Aragón en América, ¿no?, contra los indígenas, pero es que no fue así. Es que fueron las mismas tribus de esa zona, ¿de acuerdo?, las que se fueron a la ciudad de Tenochtitlan, como se pronuncie, porque es bastante difícil, ¿de acuerdo?, las que fueron contra esa tribu superior, ¿de acuerdo?, llamémoslo imperio si queremos, pero no debería llamarse imperio porque al final era un grupo grande de personas que dominaban sobre los otros pueblos y de los cuales les pedían impuestos, ¿de acuerdo?, y les pedían vidas humanas para sacrificarlos, porque obviamente no iban a sacrificar personas de su mismo pueblo. ¿Para qué? Si ya podían coger a una persona de 13 años y abrirle en canal vivo. ¿Para hacer Entiendo tu argumento. Entonces, mi pregunta, ¿de acuerdo?, voy a matizarla, y es: ¿el objeto de por sí cuenta una historia? Los grabados que, por ejemplo, hay de la conquista, donde hay un montón de esclavos que están colgados boca arriba o abiertos en canal o pues degollados, ¿es cierto que el objeto cuenta una historia o más bien las personas cuentan su historia? Es un punto muy interesante y sí que es cierto que tengo parcialmente un acuerdo con tu argumento, y definitivamente existe una parte subjetiva del análisis de objetos. Como tú has comentado, hay personas que premeditadamente pueden manipular o incluso modificar completamente con el objetivo de engañar a las multitudes, por ejemplo. Entiendo un caso de este tipo que se demostró, si no me equivoco, en el 1980, ¿vale?, el siglo pasado, en el que se quería demostrar la evolución, ¿vale?, y con los fósiles, uno de los científicos arqueólogos planteaba que sí que había una evolución clara de un cráneo, en este caso de una persona. Sin embargo, recientemente hemos descubierto que ese presunto objeto, ese cráneo, que daba pie a muchas respuestas y muchas preguntas, era totalmente falso y fabricado. Es decir, ¿cómo es eso? Que fueron una unión de piezas de diferentes especies que al juntarlas parecían un cráneo humano, y explicar que ha habido un cambio muy radical en el cráneo humano. Sin embargo, se ha descubierto últimamente que ese cráneo que planteó el científico es una mezcla de diferentes animales, dentaduras de otras especies. Ciertas partes del cráneo que faltaban fueron añadidas por otra especie de animales, etc. Por lo que definitivamente estoy de acuerdo con tu argumento en ese aspecto. Sin embargo, sí que creo que los objetos dan información, y esto se puede dar con la botella. Es decir, yo tengo esta botella que tiene información clara de cuál es su procedencia, o el caso de la moneda que se expuso en el MUA.
Si tengo una moneda con la cara de un presidente o un rey, en este caso, de España, se puede identificar que esa moneda pertenece a esa época del tiempo. Claro. No puede ser anterior a ella porque esa persona no existía. Pero luego vienen los estafadores, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, falsifican esos objetos con la intención de, pues, obtener algún rédito, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabes que esa botella es justamente, ¿no, de la Universidad de Miguel Hernández? ¿Y si a lo mejor fue creada en una empresa china para la Universidad de Alicante al final y luego pues decidieron en el último momento, por un desacuerdo económico, hacer el trato con otra empresa? Es decir, ese argumento es muy débil y voy a explicar por qué. ¿por qué? Lo que acabas de hacer es caer en el relativismo total. Es decir, si no hay pruebas, ¿por qué debemos confiar? Tenemos que dudar de todo lo que existe. Claro, sí, la verdad es que es esa mi posición. No, mira, te voy a explicar muy bien cómo ese ejemplo no tiene sentido. Y es que si yo tengo pruebas, bases científicas, lógicas, que apoyan esta posición, no tiene sentido que tú de repente plantees que podría haber sido manipulado, o el ejemplo de la moneda, si tiene una cara de un hombre, es que podría haber sido manipulado por personas para que pareciese esa cara. Sí, pero yo no me refiero a que ese objeto pueda o no sea real, ¿de acuerdo? Prueba de ello son las réplicas de objetos históricos. No, lo que me refiero yo con esto es, por ejemplo, los gráficos, ¿no? Las ilustraciones a propuesta de la iniciativa de William Torrance, ¿de acuerdo? Un rey del siglo XVI, que fomentó la leyenda negra en España, ¿no? E impulsó, pues bueno, verdades, entre comillas, como matanzas de 5 millones, 10 millones de indígenas y un montón de grabados, ilustraciones, dibujos, representaciones que no eran ciertas, pero que corresponden a ese periodo histórico y se da una interpretación de unos hechos históricos contemporáneos en ese momento. Entonces, por allí va, de acuerdo, por allí va mi intención de, el objeto puede ser real, pero la intención de ese objeto se tendría que poner en duda, ¿de acuerdo? Y analizar desde varias perspectivas para asegurarnos de que sea fehaciente lo que nos quiere decir o lo que queramos decir. Tu argumento, sinceramente, no tiene ningún sentido. Como yo mismo. Entonces, me estás diciendo, por ejemplo, hay un famoso fraile, ahora no me acuerdo el nombre, pero me parece que es el guía de la casa, que no aprendió nunca ninguna lengua indígena, estuvo en América, y que se dedicó a escribir libros y cartas al rey de España, informando de las matanzas, de las barbaridades que supuestamente, obviamente, yo me pongo en duda de que sí que se propasaron de alguna forma, porque ¿No pones en duda? no pongo en duda de que se propasaron, porque obviamente es un proceso de conquista, y obviamente si te ves en peligro o ves que los intereses del rey están en peligro, vas a hacer todo lo posible, y si para ello tienes que utilizar la violencia, la utilizas. Otra cosa es la violencia que describía, totalmente falso, este monje, ¿de acuerdo? Es este fraile. Veo carencias en tus argumentos. En primer lugar, te has contradicho completamente. ¿Cómo puedes simplemente asumir que ese suceso pasó? Si tu posición inicial era poner todo en duda. ¿Qué suceso? O sea, el encuentro el encuentro. ¿Qué encuentro? El encuentro de Colón. Sí. En el 1492. Vamos a abrir otro melón que no estaba preparado, pero ¿realmente América es un descubrimiento o no es un descubrimiento? Definitivamente no es un descubrimiento. ¿Por qué? América existía antes de Colón y había muchísimos millones de personas viviendo en ella. No te puede ser. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Atrás. Millones de personas. ¿Cuántas millones de personas tiene España? Sí que pudieron haber millones, pero tampoco, no demos estimaciones de... El continente americano
teniendo en cuenta americano como Sí, todas las América del partes de Norte, América. América del Sur, Centroamérica, sí. Pero Es un terreno espectacularmente grande, teniendo en Claro. cuenta que solamente América del Sur mm, es mucho más grande que toda Europa. sí, la cuestión es que América como continente estaba totalmente aislada desde decenas de miles de años atrás. Eso da igual. Estaba totalmente aislada, sí. La gente Mira. se reproduce igualmente, no es Prueba parte de, de... prueba de ello comentar. es el progreso de las sociedades. Eso es otra cosa aparte. O No sea, hablamos de eso, estamos hablamos de... hablando de que en 1492 nosotros ya tenemos, me parece que se llaman aramuzas, pues bueno, Te estás desviando. hay una tecnología, una cultura, una tradición textil, alimenticia, ¿Y tú crees que ellos no tenían? totalmente compleja y desde el punto de vista religioso éramos más empáticos con las personas, vamos a decir. Estás tocando cosas No muy delicadas. hacíamos un sacrificio, no le arrancábamos el corazón vivo o no dábamos a la persona para ofrecerle esta ofrenda al Ya Dios de que- la lluvia, ¿no? Ya que mencionas temas religiosos. O sea, para mí, América es un descubrimiento, le pese a quien le pese. Yo estoy totalmente... Los indígenas descubrieron que había vida más allá de las aguas de América y el resto del mundo descubrió que había un trozo de tierra enorme con vida. Entonces, desde ambos puntos de vista hay un descubrimiento. Y en la segunda excursión que hicimos a Mura, donde había, me parece que una latinoamericana, una artista latinoamericana, que bueno, denunciaba, ¿no? La violación, la conquista del Imperio Español. Correcto. Pero si ella es resultado de esa mezcla entre indígenas y españoles, está denunciando sus propias raíces. Es absurdo. Ese argumento tiene muy poco peso y también es irrespetuoso para muchas personas. Si tú eres una persona que viene a violar a una mujer Mm, y esa mujer, totalmente en contra de su voluntad, da a luz, sí, tú puedes estar, el hijo puede estar en desacuerdo con ese suceso. sí, puede estar totalmente en desacuerdo. Claro. Pues esa es la obra. La cuestión es cómo, desde qué perspectiva, desde qué enfoque hace la denuncia. Y hace la denuncia Eso como si América nunca fuera descubierta, como si España, de acuerdo, el reino de Castilla y Aragón, les hundiera en la miseria y la situación actual que tienen casi todos los países de América, del centro y del sur en especial, ¿no? Que no es una situación de seguridad económica estable. ¿Coincidimos en eso? No. Ah, No. ¿no? O sea, tiene una estabilidad por lo general, una estabilidad en cuanto a seguridad. Sí. Venezuela. Sí. Sí. Con Pero, presos políticos, Vamos a ver, tú con represiones. has dado un salto muy grande Cuba. con la situación actual. ¿Quién ha Cuba puesto, también. ¿quién ha puesto la Económica. situación ahí? ¿Quién ha puesto la inestabilidad? ¿Los propios cubanos? No. No, los políticos. No. ¿Tú sabías? No. Estados Unidos, en la Guerra Fría, Sí. ¿sabes qué hizo con Cuba, no? ¿Qué hizo? Hizo una cárcel. Cuba está encarcelada por Estados Unidos. Sí. No permite que ningún país ayude a Cuba. Entonces, la estabilidad... Pero allí, ¿quién es el malo? ¿España? No, olvidémonos de España, porque No, España no, se pero sí, desentendió de Cuba claro, hace tiempo. Claro, lo que quiero decir es que esta mujer... Bueno, más que se desentendió, No. Estados Unidos arrebató Cuba del poderío español. Eso en primer lugar. Cierto, En el 1898. Sí, de una forma muy rastrera, sí, es verdad. Pero lo que quiero decir es la denuncia de todos los problemas actuales que tienen los países latinoamericanos y centroamericanos que están en una posición bastante regular. Pero porque están siendo explotados. Sí, Ellos pero tienen echan muchísimo. las culpas, ¿de acuerdo? A la conquista. Claramente. Pero, Estados Unidos en primer lugar pero, no vamos, existía pero tú sabías, por hace ejemplo, 7 siglos. ¿Tú sabías, por ejemplo, sabes más o menos lo que ocupaba México cuando pertenecía al Imperio Español? Bastante más que en la actualidad, ¿cierto? Porque Estados Unidos no existía en ese ¿Lo momento. sabías? Sí, cierto, es verdad. Unos 30 años después de su independencia, se quedó más o menos como está en la actualidad.
¿vale? Lo perdió a manos de Estados Unidos, ¿cierto? ¿Vale? Pero A lo que quiero llegar con esto es que en esa época, ¿de acuerdo? Es decir, hasta el 1821, el 60% de la población de ese territorio que actualmente llamamos México, y un poquito más, ¿de acuerdo? De Estados Unidos, hablaba en lenguas indígenas y que solo un 40% hablaba español. En la actualidad, la proporción es 10% indígena, 90% español. Después de la asumiendo que después el idioma español tiene más valor que un no estoy idioma indígena. No estoy asumiendo eso. Los idiomas Gabriel, indígenas no tienen valor. Gabriel, me estás confundiendo. Lo que quiero decir es que durante el Imperio Español, ¿de acuerdo? El Imperio promovía las lenguas indígenas. Desde que se asentaron, fundaron en 1523 la primera universidad, ¿de acuerdo? Creo que fue en Cuba. Y los monjes que iban allí aprendían la lengua indígena que tocara de turno para la tribu, hacían incluso gramáticas en los años 1500 y pico, ¿de acuerdo? No 1700, 1500 y pico. ¿Cuál es tu referencia? Aprendían las lenguas indígenas, ¿de acuerdo? Para intentar evangelizarlos, o cómo se dice, el proceso, ¿no? de convertirlos al cristianismo, ¿de acuerdo? Y mis referencias son historiadores de México, de España, que mantienen una misma postura de forma objetiva, que te cuentan tanto lo malo, porque hubo cosas malas, atrocidades, pero no tantas como se promovía por esa época, no tantas llegando al nivel de una leyenda negra. ¿De acuerdo? ¿Tú crees que el cristianismo, siendo una de las religiones, sino la más poblada en el mundo, no ha tenido momentos muy turbios? ¿No ha tenido deslices que tú calificas a las religiones indígenas basadas en rituales paganos? Yo no apoyo ninguna, simplemente estoy presentando este argumento. ¿Crees que es críticamente superior o moralmente superior una a la otra? Espera, que me he perdido, perdona. Acabas de plantear Sí. que los rituales que se practicaban En los pueblos indígenas. en los pueblos indígenas eran bárbaros. Era bárbaro que te degüellen vivo. Yo creo que es bárbaro que te quiten la piel estando vivo. Yo creo que es bárbaro. ¿Y tú crees que lo que hizo el cristianismo no es bárbaro? También fue bárbaro, pero se tiene que contar Sí, todo, sí. lo malo y lo bueno. No. Y lo Sí, que sí, quiero igual, decir es igual. que sobre todo los políticos de la actualidad se centran en lo malo. Es como, por ejemplo, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, en el feminismo actual, en la legislación que se está sacando. O si quieres nos vamos a otro campo de la educación, pero yo creo que el feminismo es otro melón que me gustaría abrir. El feminismo es bueno, igualdad, ¿no? Entre el sexo biológicamente, macho y hembra. Macho y hembra, no somos Biológicamente. Biológicamente estamos definidos por los órganos genitales que tenemos. Y Pero otros, macho y hembra, fenotipos que demuestran que somos o de uno o de otro. El término macho y hembra es únicamente Macho y hembra podríamos utilizar sinónimos como hombre y mujer. Vale. ¿Te parece? Vale. ¿Por dónde iba? Sí. ¿Te parece justa la legislación que hay actualmente? Por ejemplo, Me parece justa la ley feminismo. del sí es sí. La ley del sí es sí. Me parece justo que hombres y mujeres sean tratados justamente de igual forma, que las mujeres cuando salgan por las noches sientan la seguridad de que no se les puede violar, o sientan a la hora de buscar trabajo que no tienen ningún sesgo por las que se pueden juzgar y rechazar completamente en caso de embarazo o posibilidad de embarazo, que, Por una violación, ¿no? o no, o estar embarazada de forma O adecuada. si lo ha querido, ¿no? Si han mantenido relaciones íntimas y son adultos. Y con forma adecuada me refiero a consentir. Es decir, una persona decide tener relaciones sexuales con otra y tener descendencia. Sí. Este proceso, Tú sabes que por mantener. Mira, hay un caso de acuerdo judicial muy reciente, hace unos días,
¿vale? En los que un joven, en su época de 19 años, estamos hablando de hace unos cuantos años atrás, mantuvo unas relaciones íntimas con una mujer, ¿vale? Una mujer que, bueno, trata con el psiquiatra porque está medicada, tiene depresión y tiene otros trastornos mentales, enfermedades, que al final le imposibilitan decir sí o no quiero algo. Sí quiero que seas mi pareja o no quiero que seas mi pareja, no me besas. Mantuvieron una serie de relaciones íntimas, ¿de acuerdo? Consentidas, a raíz de unas fiestas. ¿Consentidas? ¿Cómo consentidas en el sentido de que llegaban a dormir juntos, ¿de acuerdo? Dormir juntos no significa porque la mujer accedió en qué sentido? En la misma cama, ¿de acuerdo? ¿Se vio forzada? Esto es un caso... ¿Y simplemente se dejó llevar? No vayas por, no vayas por la demagogia, ¿de acuerdo? Eso no tiene por qué ser consentido. Está bien. Fue consentido a nivel judicial. Esto es a nivel judicial. Luego, si quieres, te comparto la sentencia, ¿de acuerdo? No. Vamos a dejar una cosa clara. Si una persona tiene relaciones sexuales sí. con una mujer, sí. y la mujer aparentemente no muestra ninguna oposición, sí. sin embargo, la mujer sí. no está sintiéndose a gusto bajo esa situación. Sin embargo, tiene miedo de expresar sus sentimientos. Pero ¿Tú crees que eso es una relación? Pero primero tuvieron una relación de amistad durante un tiempo. ¿Eso por qué lo dices tú? Porque lo dice la sentencia. No. Gabriel, eso no tiene nada que ver. Gabriel, no es por aquí. Que tengas una relación de amistad, da igual. Sí, si tú no quieres tener relaciones sexuales. Es que ella sí que quiso. Ella no Gabriel, está en la sentencia, no me estoy inventando. Luego, si quieres, te lo comparto por pasado. ¿Vale? Mantuvieron una serie de relaciones. Y luego, parece ser que denunció solamente dos. Solamente dos. ¿De acuerdo? Y el chico este, ¿de acuerdo? Por mantener una relación íntima con ella, porque la primera vez que denunció no pudieron terminar porque llamó un técnico, un electricista, la segunda vez sí que terminaron, ¿vale? Denunció estos dos hechos, ¿vale? Y el chico salió condenado a 8 años y 6 meses de prisión y a una multa de 20.000 euros. Es decir, que hasta los 31 años este tío se va a perder su vida en la prisión y le va a deber dinero. ¿Va a perder su vida? Hombre, estamos hablando de... ¿No crees que es justo que te encarcelen a cambio de tú fastidiar la vida de una mujer? Está en la sentencia. La mujer nunca expresó de forma directa que no quería. Si tú lo expresas y te violan, luego lo denuncias y dices, es que me forzaron. Y hay evidencias físicas de que me forzaron. Pero es que la mujer nunca se opuso, nunca le dijo un no. Y es que coinciden los dos. La cuestión, ¿sabes por qué le dan el favor? ¿Por qué fallan hacia la mujer y no hacia el hombre? Porque el hombre no supo explicar toda esta relación, toda esta historia, ¿de acuerdo? Mientras hacían los interrogatorios. Entonces yo estoy seguro de que este hombre recurrirá la sentencia, ¿de acuerdo? Pero esto es gracias a la ley del sí, es sí. ¿De acuerdo? Yo estoy en contra. O sea, ¿tú crees que esto es feminismo? Que, por ejemplo, tú tienes pareja, supongamos que tú tienes pareja, ¿de acuerdo? O que un amigo tuyo tiene una pareja, ¿vale? Los conoces bien. Y la tía es una tóxica. ¿En qué sentido? Vamos a definir los términos. A ver, es una persona controladora, ¿de acuerdo? ¿Una mujer manda sobre su pareja es controladora? ¿Las mujeres no pueden mandar a las parejas? Sí que pueden mandar. La cuestión es que el hombre, ¿no? Depende totalmente de la mujer. Si la mujer le dice, no vayas con esta amiga, porque no me gusta, pues él no tiene más remedio que no ir con su amiga de la infancia, porque su actual pareja le dice que no. Pero si lo hace un hombre está bien. ¿Y cómo? Si se no, cambian las si lo dice un hombre está completamente mal. También, allí hoy, ¿de acuerdo? Es decir, la legislación que se está sacando actualmente, ¿de acuerdo? Daña totalmente, ¿de acuerdo? Al poder judicial, no, a los derechos de las personas. Porque con el mero hecho de testimonio, ¿de acuerdo? Si es una mujer, si el testimonio lo da una mujer, se da por válido la historia. Bueno, a lo mejor no es así.
imagínate que ese hombre es denunciado por su pareja porque, vamos a decir, que la ha agredido cuando la mujer no tiene... Pues, mira, un caso increíble, el caso de Santolaya, la reportera esta de 4. ¿Qué parece? ¿No estuviste al tanto? Coméntame. Pues bueno, resulta que tuvo una supuesta agresión, ¿de acuerdo? Saliendo, no me acuerdo si fue del Congreso o de dónde fue. Básicamente este chico, Vito Quiles, ¿vale? No sé si te suena. ¿Te suena el caso? ¿Y para qué quieres que te lo recuerde? Estamos en debate, estamos en un podcast. Vale, pues Vito Quiles, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que sus maneras no eran las más políticamente correctas, ¿de acuerdo? Eran bastante invasivas, pero nunca le puso la mano encima a ella, nunca la empujó. Sin embargo, el gordo de turno que estaba allí no paraba de empujarle a él y todas las personas gritando y tal. ¿Pero a qué va? Sí que es cierto que deberían de haber hecho un muro para que dejaran en paz a Santolaya, pero todo lo que dice la denuncia falsa. Luego nos encontramos con el informe judicial, no sé cómo se llama, pero el informe técnico que te hacen, ¿sabes? Para demostrar si tú tienes lesiones o no tienes lesiones. No tenía lesiones. Has caído en un error muy grave y es generalizar. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una mujer no presenta lesiones físicas. Sí. Las puede tener psicológicas, ¿de acuerdo? Efectivamente. Tú eso no lo puedes medir científicamente. Sí que puedes ver consecuencias de esas lesiones físicas, o sea, psicológicas, sí, esos trastornos que puedes experimentar durante una injusticia, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las personas que se ven afectadas bajo el maltrato, la manipulación de sus parejas, sienten miedo de forma provocada y no permite dar explicaciones y mostrar ejemplos de su sufrimiento. Sin embargo, tú presentas la opción de que eso es inconcebible, no se puede aceptar, y eso no es verdad, eso no es justo tampoco para las víctimas, y ambos puntos de aprovecharse de ciertas situaciones, acusaciones falsas, denuncias... O denuncias instrumentales. No, pero esa acusación tiene que estudiarse demasiado y no niego que no haya mujeres que acusen falsamente a sus parejas para sentirse beneficiadas económicamente, normalmente. La gran mayoría de las mujeres que realizan echan para atrás la denuncia. Sí. No lo hacen porque realmente no han sido violadas, sino porque tienen miedo, se sienten inseguras ante la presión. De apoyo, ¿no? Efectivamente, y eso no significa que no ha habido ningún aspecto maltratador por parte de la pareja. Se pueden ver casos en los futbolistas, por ejemplo. Un montón de casos que finalmente han sido levantados por muchas veces ellas mismas y no se puede decir o concluir esta mujer ha mentido y este hombre es libre y no ha hecho nada. ¿Eso bajo qué perspectiva? ¿La perspectiva de un juzgado que se basa únicamente en lo visible? Es que si ¿Es que acaso lo visible es lo único que existe? Es que, para empezar, los testimonios, ¿de acuerdo?, pueden ser manipulables. Entonces, para sustentar ese testimonio, tiene que haber una prueba que no dependa de ti, que sea lo más objetiva posible, ¿de acuerdo? Una grabación de audio, de vídeo, pruebas físicas de maltrato o incluso psicológicas, porque si entras, por ejemplo, si tu pareja, ¿de acuerdo?, está abusando de ti, ¿de acuerdo?, empiezas a tener síntomas a nivel mental, ¿no?, depresivos, aislamiento social, y eso se debe a una causa. El círculo de amistades que tiene la pareja víctima, vamos a decir, son visibles, ¿no?, en su círculo. Las mujeres tienen el derecho sí,
de expresarse sin coacción. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que la sociedad actual Mm. ha puesto un escalón por encima del hombre y de la mujer. ¿Perdona? ¿Qué quiero decir con esto? Los hombres siempre han sido vistos como personas honorables, personas en las que se pueden confiar. Sin embargo, las mujeres durante muchísimos años de la historia Es no una han visión confiado. hipócrita por parte de la sociedad de decir que el hombre es mejor. Yo no hablo de Una mejor o mujer, peor. o sea, Yo hablo de cómo se ha visto sí, a pero- una persona y a otra durante la historia. Pero lo que Hay quiero decir- prejuicios incrustados en la sociedad. Sí, pero lo que quiero decir es que esa visión es hipócrita y que No. yo. ¿No es hipócrita? No, Decir que yo soy mejor simplemente por el hecho de nacer varón, no. ¿no? No, pero vamos a ver, tú acabas de dar la vuelta a la tortilla. O sea, lo que te estoy diciendo es que las mujeres están en desventaja en este tipo de juicios. Sí, Que están siendo prejuzgadas de forma injusta, mientras que a los hombres no se les piensa mal en un primer momento. Y no hablo de un sector de la sociedad, hablo de la generalidad. Pero ¿de qué estamos, perdona, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? ¿De las Estamos situaciones hablando- falsas o- De las acusaciones falsas, de las situaciones de violación, de agresión sexual. Y con agresión sexual me refiero también a la agresión psicológica que conlleva Vale, una espera. agresión sexual. Vamos a llegar a un consenso si vamos a seguir en este debate, porque luego te queda, si mal no recuerdo, el tema de la prostitución, ¿puede ser? Correcto. Y su enseñanza en clase, ¿correcto? Correcto. Entonces, vamos a llegar a un consenso y si se procede, o sea, si se da lugar a un delito, ¿no? Hay que investigarlo a fondo, Vale. ¿correcto? Correcto. Vale, vamos a suponer que una persona A roba en un establecimiento, una joyería. Vale. ¿Cómo sé yo que esa persona ha robado? Uno, ha saltado la alarma. Se ha producido un hecho, ¿no? En esa joyería. Dos, Sí. grabaciones de vigilancia. Vaya, no funciona en ese momento. Tres, esa persona a la que se le juzga se le ha puesto cara porque había un viandante por allí, ¿vale? Dice, este señor estaba allí. Los testigos. Vale, Vale, los cuatro. testigos. Esa persona resulta, a la que se juzga y se identifica, resulta que el móvil la ubica en otra zona totalmente alejada de esa joyería. Y resulta que estaba haciendo un directo. ¿Vale? Era una persona streamer, una mujer. ¿Vale? ¿Quién roba al final? ¿Quién roba al final? Estás dando datos. Claro, te estoy dando un montón de datos porque se tiene que analizar todo en profundidad. Sí, y al pero- final, quien robó en esa joyería, ¿de acuerdo? O el supuesto robo, fue el propio joyero que lo que quiso fue aprovecharse del seguro. Vamos. Lo que quiero decir es que se tiene que analizar muy a fondo cada aspecto del delito. Pero- Entonces, yo no puedo afirmar, ¿de acuerdo? Yo no puedo, en base al testimonio de un testigo, No. decir, resulta que es esta persona la que ha robado, pero es que no es esa persona, porque ese testigo es el joyero. Pero vamos a ver, estás ¿Y cayendo otra sabes vez quién es esa mujer? en el ¿Sabes relativismo quién es esa total. mujer? Estás poniendo todo en duda. No, te estoy poniendo un caso y te lo estoy desgranando poco a Estás poco. poniendo- Vamos a desgranar esto bien porque estás yendo. Pero a la coincides, hostia. o sea, te he desgranado un delito, ¿de acuerdo? Sin contarte, sin describirte, ¿de acuerdo? El delito, sino que te lo iba contando a medida, ¿de acuerdo? Que te lo iba desgranando, Pero es ¿cierto? No tenéis por qué haber contado esto, porque nos estamos saliendo Pero de es que... Me refiero a que tú espera, estás cayendo- Yo te he contado este ejemplo para demostrarte, y quiero que coincidas conmigo, que en un delito hay que investigar hasta el último o la última experiencia o historia de esa persona. Sí, sí. ¿Coincides conmigo? Vamos a ver. Vamos a calmar. Yo no soy quien se desvía del tema y habla de mujeres y se desvía una joyería. Vamos a ver. En primer lugar, estás diciendo que todo no vale. Hay que empezar desde un grano de arena. Y eso no, Efectivamente. ¿no? Pero No. tienes Ahora me que- dejas todo tienes- hablar. Vale. Es mi duda. Tú cuando empiezas a investigar un caso, tienes que apoyarte en cosas firmes. Correcto. En ramas para subir una escalada. Tú no puedes decir, vale, no hay ramas. Tengo que empezar por la roca. Tú sabes que la historia puede ser compleja. No.
vamos a ver. Si una persona Sí, roba delante de mí, sí. tú propones, ¿y si el testimonio es falso? Vale, correcto. No que sea falso, no que sea falso, sino ponerlo en duda. Vale, poner en duda un testimonio, eso es totalmente sensato y adecuado. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo que haces es poner en duda cosas obvias. Y eso no puede pasar. ¿Vale? Si te presentes ante un tribunal o ante la policía y plantees un caso, está bien. Y es lo que se debe hacer en casos de violación, ¿vale? En cualquier caso de agresión y maltrato. ¿Qué es lo que sucede? Que tú lo que has planteado es poner en duda cosas que no se pueden poner en duda. ¿Vale? Y ahora vamos a dejar este tema de las joyerías y demás, porque nos estamos desviando demasiado. ¿Todo el mundo en la historia tiene voz? No. Cierto. Vale. Cierto, Hay que tener eso en cuenta para... Como decía la escritora, lo que se tiende es a hacer una historia única, ¿no? A resaltar una por encima de las demás que se consideran menos importantes, ¿no? Vale, correcto. Esto tiene mucha relación con lo que hemos hablado antes. Si las mujeres no han tenido voz durante prácticamente toda la historia, cuando una mujer se presenta y intenta proteger sus derechos íntimos, como puede ser una violación, Sí. que atraviesen tus derechos y tu protección Que los íntima, vulneren. ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Tienes que dejar que pase y ya está? No, claro. No. Tienes que luchar por esa historia que ha habido siempre de vulnerar los derechos de la mujer, de menospreciarlos. Coincidimos, estamos coincidiendo. Pero ¿Cómo? No coincidimos en esto. estás siendo influido por los valores que promueve esta sociedad. Y a la hora de llegar a una mujer, no pones en duda su planteamiento. Yo, Lo primero que tienes que hacer... ¿cómo que? O sea, la crees, sin más. Y si no hay pruebas. No me refiero a eso. Tú no empiezas creyendo esta mujer miente. No. Tú tienes que empezar... Esa no es mi premisa de que la mujer miente. No. Aquí hay un denunciante que está exponiendo unos hechos y esos hechos se tienen que investigar. Vale. Lo que quiero decir es que ese lema de yo te creo, no, yo no te creo hasta que tú no lo evidencies. Vale, ¿Coincidimos en eso? vale, pero... Gabriel, ¿coincidimos en eso? Sí, en eso estamos coincidiendo, pero Vale. lo que pasa es que no coincidimos en los valores externos de la sociedad. ¿Pero qué valores? Si yo te estoy hablando de a nivel legislativo, de que... A nivel legislativo afectan estas cosas. Claro, a nivel legislativo te quiero decir que el Cuando una testimonio mujer- de una mujer vale más que el de un hombre. Cuando una mujer echa atrás una denuncia por temor, judicialmente, Sí. eso significa que ella es la que se ha inventado la denuncia. Si la A has lo echado para mejor atrás... a lo mejor no. No. Yo no estoy diciendo No. eso. Habrá personas que piensen eso, yo no estoy diciendo eso. Obviamente esa persona puede estar coaccionada o puede, obviamente, no tener una red de apoyo que le diga, continúa, puedes venirte a vivir a mi casa, deja a esa persona tóxica. Vale, y cuando no hay ningún argumento que soporte eso, ya sí que dices, esta mujer es una mentirosa y una No. embustera. Se tiene que investigar a fondo. Hay Y evidencia. si hay evidencias que no se pueden Si no hay- sacar porque ella no se atreve a contar, porque ella no presenta marcas físicas de agresión. Si no hay... Si ha sido todo verbal en el momento y no se ha podido grabar Si no nada. hay evidencias. Eso quiere decir que no ha asistido. No quiere decir eso. No, o sea, si no hay evidencias Este tipo de cosas no se pueden probar. Si no hay evidencias físicas sobre la mujer, pues eso no significa que no haya delito. Pero se tiene que intentar, creo yo, probar que hubo maltrato o que hubo violación. ¿De Se acuerdo? prueba en Se primer tiene que lugar intentar por- probar antes de decir, vale, te caen 8 años y 6 meses por violarla. El reclamo de una mujer ya es una prueba muy dura de que algo puede pasar. O puede ser una denuncia falsa. No. Normalmente no pasa eso.
No, Normalmente las no. mujeres no ¿Sabes qué plantean... porcentaje de las mujeres que mueren asesinadas en España por violencia de género lo llaman? ¿Sabes cuántas mujeres de esas que mueren han denunciado? Muy pocas. Muy pocas. La mayoría se calla por miedo. El 60%. Y esto se da en clase. El 60%. Aquella imagen que presentó la profesora, en la que se veía un mapa de Los Ángeles con sellos de rape, Cierto, sí. está claro y documentado que la gran mayoría de casos de violación no se documentan, no se denuncian. Coincido. Vale. Pero la cuestión es, vale, para, digamos, defender a todas estas mujeres que no denuncian, lo que haces es quitarles derechos a los hombres. No. Sí, te voy a poner un caso, ¿vale? Te pongo un caso práctico. Vale, la legislación actual, ¿de acuerdo? ¿Quieres presentar una solución? La legislación... Yo te puedo ayudar. Espera. La legislación actual dice, ¿de acuerdo? Si mal no recuerdo, que la violencia de género es hacia tu pareja, ¿vale? Hacia la mujer. Vale. Entonces, si yo soy un hombre y tú eres una mujer, ¿de acuerdo? Y te maltrato, es violencia de género. Te cae una pena del copón. Si yo soy una mujer y mi pareja es una mujer, hubo un caso de un juez, ¿de acuerdo?, que intentó aplicar esta medida, ¿de acuerdo?, como si esta mujer fuera un hombre y meterle esa presión, ¿de acuerdo?, a nivel de sanción, ¿de acuerdo? A mí yo no estoy de acuerdo. No, puedes estar o no estar de acuerdo. La cuestión es que ese juez dijo, vale, pues te voy a aplicar la legislación de la violencia de género, entonces tú, aunque seas mujer, te considero hombre por la violencia que ejerciste sobre la mujer y te vas a llevar esa condena. Esto no puede pasar. Un hombre se lleva más condena que una mujer. Obviamente. Sí. ¿Cómo que obviamente? Claro que sí, no. O sea, no puedes... Las mujeres y los hombres no son iguales. Pero eso no es una justicia. Biológicamente las mujeres y los hombres no son iguales. Pero No eso puedes... tiene que ver. No, tienes que ser... No igualitario, tienes que ser equitativo. Equitativo. Tienes que ser equitativo. Tú no puedes juzgar a una mujer con los valores de un hombre. Porque el hombre no es igual que una mujer. ¿No crees que tendríamos que llegar a un punto medio? No. No. Vamos a ver, si tú estás en un muro y quieres alcanzar a traspasarlo, Sí. tú traes un taburete igual. Uno para mí que mido 2 metros Sí. y uno para un niño que mide 1,20 m. Sí. Coincido. No, el niño no conseguirá pasarlo. Coincido. No puedes... No, también coincido en aspecto de, pues, lo que necesitamos en esta situación es equidad. Se puede ¿No es extrapolar. equidad? Se puede extrapolar. Se puede extrapolar porque las mujeres no Pero son... no a nivel de penas. Sí. No a nivel de penas. Vamos a ver, una mujer O tiene sea, la misma fuerza que un hombre. pero generalmente. ¿qué más da? Estamos hablando del delito. No. ¿Cuál es el delito? El delito es el maltrato hacia tu pareja, el abuso, violencia física, mental, psicológica, lo que sea. Y también, Es que sí. vamos a dejar el tema físico, ¿vale? Vamos a hablar de la sociedad. No, Del rol que la sociedad pone al hombre, cómo debe ser el hombre en la sociedad y cómo debe ser la mujer en la sociedad. Vamos a ver. Es que no coincido, o sea, no puedo coincidir contigo. No puedes juzgar a una mujer con los valores del hombre. Es que los valores que se juzgan tienen que estar consensuados. No se puede... ¿Cómo que no podemos consensuar? Si la sociedad ha llegado hasta el punto de la actualidad, es por consenso. Si no hay convenios, seguiríamos siendo tribus como los indígenas y nos estaríamos matando entre nosotros para hacer sacrificios a los dioses. Porque, eso ya es tenemos una una cosa religión de politeísta. Vamos a dejar las religiones politeístas a un lado, ¿vale? Y vamos a dejar los indígenas. No estamos hablando de eso. Y no pongas a los indígenas como animales. No, pero me refiero a una civilización, a un grupo social, ¿no?, que ha vivido en agrupaciones sociales reducidas, ¿de acuerdo? Y que en su día a día hacían sacrificios, te abrían en canal vivo para sacarte el corazón. ¿O no? ¿Cómo que no? No todos los indígenas lo hacían, No pero tú todos. has generalizado. No todos, pero me refiero que Tú has generalizado, tienes que retractar. tiendes a ser más violento Si eres indígena. con los enemigos, porque no hay relaciones comerciales, de amistad, ¿No no se crees crean vínculos. que los occidentales no son también peores que Unos muchos bárbaros. indígenas?
Claro, son unos bárbaros lo que hacían, lo de cortar la cabeza al enemigo, insertarla en un palo y hacer un muro con eso. Pero que los occidentales también lo están haciendo ahora mismo. Sí. En la actualidad. En la actualidad. ¿Cortar cabezas y hacer un muro? Sí. ¿Dónde? En Gaza, por ejemplo. En Gaza. Están haciendo Los un muro. israelíes matan a niños con francotiradores. Hemos visto un claro ejemplo, de una niña Sí. de muy pocos años, creo que un año o así, o incluso meses, que fue disparada 300 veces. ¿Cómo que? 300 veces. ¿De qué noticiario has sacado eso? No, esto está bien documentado. Pero sí, pero ¿de qué noticiario? No. ¿De qué periódico? ¿De qué canal No. informativo? Esto no es periódicos. ¿No? En primer lugar, porque las... ¿Cuál es su fuente? Las fuentes están documentadas. No vamos a ¿Pero empezar ¿Cuál es así. su fuente? ¿Es una No. fuente válida? Porque luego nos vamos a Eso teorías lo- conspiranoicas. Como tú has dicho, te lo paso luego por lo ¿Cómo? Yo no te he preguntado Pásamelo. esa fuente mexicana que habías dicho, enséñamela ahora mismo, o si no, no vale todo argumento. Yo no he dicho eso. Y no podemos hacer así. Vale, me voy a quedar con eso, vale. 300 balas en una 300 balas en una persona, lo puedes usar. Los israelíes han cometido barbaridades actualmente Coincido. y siguen haciéndolo. Y esto se puede ver no solo en Israel, o en Palestina más bien, sino en un montón de guerras. ¿Quién ha bombardeado con una bomba nuclear a un país entero? ¿Han sido los indígenas? ¿O han sido Estados Unidos de América? Claro, eso no quiero decir. ¿Qué es más bárbaro, cortarle una cabeza a alguien y ponerla en un muro o destruir un país con una bomba nuclear? Pero ¿cuál es la intención? No, olvídate. Quiere decir, los dos actos son bárbaros. No Ah, puedes ¿no son equiparar. bárbaros? No puedes equiparar No, un puño. No, claro, la bomba atómica es muchísimo peor porque, claro, tienes las Vale. muertes inmediatas, luego tienes las mutaciones por la radiación Vale. y luego tienes un montón de área de esa zona afectada perjudicada en fauna y flora. Pero yo no te he visto criticar a Occidente de la forma que lo haces con los indígenas. Pero porque no Por lo, cosas- no lo hemos tratado, pero, o sea, hay que contar lo bueno y lo malo. No, todo. no. O sea, Aquí tú yo no estás he empezado la conversación. extrapolando, o sea, estás cascando lo que... que estoy cascando. Vamos a ver, estás volcando lo que han hecho los indígenas negativo sobre lo bueno, cuando puede ser que sea al revés, O sea, sino que los indígenas sí. ganan en cosas positivas que negativas. Sin embargo, tú lo estás ignorando. Estás asumiendo que solamente han hecho cosas malas, que han decapitado personas, que han violado y han hecho cosas absurdas. Y no niego que lo hayan hecho, pero no puedes generalizar y dar por hecho que eso es lo único que hacían. ¿Vale? Igual que tú planteas que los occidentales hacen cosas muy buenas, que las hacen, no puedes... Yo no he dicho eso. Sí, lo has dicho. No he dicho eso. Sí. Espera, cuidado con el ruido. Vale. A ver, me he centrado en lo malo, pero ¿sabes por qué tienes esta interpretación de mí? De lo que acabo de hacer. Desde toda la conversación hasta ahora. Porque solo te he contado una versión de la historia. No te he contado la historia completa. Entonces tienes una interpretación hacia mí errónea. No. ¿No es errónea? O sea, yo sé que hicieron cosas buenas y sé que hicieron cosas malas, barbaridades. A ver, dime una Pero- cosa buena que hicieron. Pues por ejemplo, el tema de la astronomía, ¿no? La astronomía. El estudio del cielo, por ejemplo, las estructuras arquitectónicas que hacían las pirámides esas, por ejemplo, increíbles, ¿de acuerdo? Vale. Pero tampoco es nada más. ¿Eso es objetivamente bueno? Hombre, negativo creo que no es, ¿no? Porque es un avance, ¿no? A nivel científico, a nivel arquitectónico. A eso quería hablar. Claro, pero luego te vas a las funciones que tenía la pirámide, eran para sacrificios. No. Algunas funciones, entre las funciones, ¿Has cometido otro error? ¿cómo que? Estás generalizando. No puedes generalizar. Pero yo no estoy No generalizando, puedes- te he dicho entre las funciones Eso lo he hecho después. porque he rectificado. Vale. He rectificado, o sea, cometo Has errores cometido un y error. rectifico y lo vuelvo a decir. Entre las funciones había el sacrificio de un chaval de 13 años que se alimentaba durante un año y se le daba pues, todos los placeres que le podía dar. En este caso, pues digamos, el poder, ¿de acuerdo? El Alto Estamento durante un año con el objetivo de matarle. Vale.
Si no me equivoco, la niña que te he comentado antes se llama Hajar. ¿Cómo? Hajar, es un nombre árabe. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Volviendo otra vez a las pirámides. Tú cuando haces un argumento, Sí. tienes que, antes de hacerlo, antes de compartirlo con la otra persona, evaluar qué tan verídico es lo que vas a decir. ¿Vale? Y cuando tú expones ese argumento, ¿cuál es la intención que tienes con ese argumento? ¿Vale? Me refiero a plantear un argumento erróneo. Si yo planteo un argumento que por definición ya está mal, no puedes basarte en ese argumento para seguir. Si tú dices que las pirámides no solamente fueron creadas para degollar a personas, No, hecho. ¿vale? Luego evades cualquier posibilidad de creación para guardar bienes materiales, comida, refugio. 4 cosas que tú no has mencionado. También para actos religiosos que no impliquen Y esto un sacrificio, sí. pone en evidencia a todos los que nos han contado, según las fuentes occidentales. La versión han decapitado, han matado, y por eso hemos tenido que venir a salvar a la población, y por eso hemos impuesto nuestras leyes. ¿Te refieres a Y hemos- la conquista española? Efectivamente. Pero, vale. Porque eso es lo que se enseña en los libros. A ver, me gustaría cerrar el melón y. Vale, pero con el siguiente comentario y luego tú me remates si quieres. Vale. ¿Dejarías que siguieran haciendo sacrificios? No. Esa pregunta que no. Yo no apoyo el sacrificio de un ser humano, ¿vale? Yo creo que hay ciertas situaciones en las que matar se puede justificar, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero no estoy... Pero has abierto un melón increíble. ¿Cómo que matar está justificado? ¿Cómo se puede justificar eso? Vamos a hablarlo después. Lo que no estoy justificando es la matanza de personas inocentes, ¿vale? Vale. Una persona que ha cometido un crimen, Ujú. ¿vale?, contra ti, Sí. tiene en algún momento la posibilidad, la justificación, ¿vale? Esto es moralidad, al final. Tú puedes estar de acuerdo, la profesora puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Lo que no justifico es la matanza de personas inocentes, ¿vale? Entonces, como te has planteado, si a alguien lo quieren degollar simplemente porque Porque es una al jefe de turno le ha religiosa. apetecido, ¿Es una creencia religiosa eso está totalmente prohibido. Eso no es aceptable. en la actualidad? ¿O moralmente? No, moralmente. Esto, aquí no Moralmente, hablamos desde su perspectiva, está No. más que justificado. perspectiva objetiva. Estamos de objetividad Es que moral. eso de objetivo es. Objetividad moral. Se Vamos a tiene que ver. hacer con pinzas porque. No. Es- ¿Tú crees que hay objetividad moral o no moral? ¿Tú crees que hay moralidad que es objetiva 100%? ¿O toda la moralidad puede ser subjetiva? Es que, vale, para contestarte a eso, la objetividad depende de un contexto. Y en ese contexto uno puede ser más objetivo al tener en cuenta todas las partes que interactúan, ¿de acuerdo? Pero si quieres que haya objetividad, digamos, perfecta, nos tendríamos que remitir a ese Dios totalmente externo y que tenga en cuenta todas las partes. Eso yo creo que sería imposible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Tú no la crees en objetividad que tenemos nosotros depende de la cultura que hemos mamado, de las historias, las experiencias vitales cercanas y de nuestros familiares y amigos. Estamos condicionados al final de pensar de una u otra forma. Vale. No. Constitución, punto 4. Este es un punto muy importante y también quiero dar mucha amiga en el debate. Cuidado con el punto. ¿La prostitución se debe prohibir o no? Vamos a empezar por algo más simple. Vale. ¿Cuál es tu posición en la prostitución?
Bueno, mi posición, ¿de acuerdo? En cualquier aspecto, primero hay que definir los términos. ¿Qué es prostitución? ¿Qué es la prostitución? Vale, Claro. vamos a ver. La prostitución es el acto, ¿no? íntimo que un sujeto, ¿de acuerdo?, ejecuta para que la persona, digamos, el cliente o la cliente tenga un orgasmo sexual. Vale, no. ¿Vale? Ese Ese es el error. proceso, da igual lo que hagas, da igual si es una operación, da igual si es una penetración, lo que sea, o da igual si es alguna cosa fetiche, la cuestión es que llegue a ese orgasmo sexual. ¿De acuerdo? No. ¿Cómo lo definirías tú? Esa definición no está completa. Vale. Y para definir prostitución adecuadamente, No, es que no me has dejado terminar. No me has dejado terminar. tiene que haber dinero por medio. Dinero. Dinero. ¿Y si no hay dinero? Y eso no es prostitución. ¿Y si hay, por ejemplo, un intercambio? ¿Y Vale, si hay vamos. una supeditación de la persona a la otra persona? No. Y te obligo a mantener relaciones conmigo Eso no es prostitución. y no te pago. Eso no es prostitución, eso es violación directamente. Cuando tú obligas a otra persona No a hacer es algo. violación porque te han vendido a mí, ¿de acuerdo? O sea, yo te he comprado a un vendedor y ahora pues eres mi esclava sexual. Eso es un delito. Eso no es prostitución. Claro, ya sé, es un delito. La prostitución... A ver. Vamos a partir de... Vamos a dejarlo sencillo, ¿vale? La prostitución es cuando una persona paga a otra para realizar una relación sexual o un deseo sexual o complacer sexualmente a otra. Pero, ¿lo paga con dinero o simplemente lo paga con algún medio? Vamos a dejar que lo pague. de Lo alguna paga, forma. pero con algún medio. No tiene por qué ser billetes físicos, ¿no? Claro, te puede dar una casa. A lo otra mejor, persona. claro. Pero Le puede eso dar no es lo un puesto de importante. trabajo. Que Eso no es lo importante. Le puede dar un puesto de trabajo que solo tenemos más reciente, supongo, aquí en España. Eso es... Vamos a hablar de la moralidad después. Vale. ¿Prohibirías la prostitución? Para eso hay que definir la prostitución. Ya la hemos definido. Según lo que tú me has dicho, ¿vale? Puedo acceder y compartir tu definición. Tendremos que ramificar el concepto de prostitución en dos. ¿Vale? La prostitución consensuada y la no consensuada. La no consensuada es básicamente lo que tú me has dicho, pero se le añadiría el siguiente matiz, y es que hay una imposición, una obligación. Esa persona no elige de forma voluntaria, libre, sin coacción, ¿de acuerdo?, el ejercer esa profesión. Luego tendríamos que abordar la prostitución consensuada. Esta implica que la persona es libre, voluntaria y decide ejercer esta profesión para obtener un rédito, ya sea económico, capital, social, ¿de acuerdo? Un rédito. Entonces, la prostitución no consensuada es mala, se tendría que erradicar por completo, pero la consensuada debería tributar. Tributar. Y las personas deberían de tener derechos laborables, ¿de acuerdo? Tanto mujeres, ¿de acuerdo?, como hombres, como trans. Vamos a dejar la transexualidad de lado. Vale. No nos vamos a mantener sin ello. Vamos a ver. Yo estoy en desacuerdo contigo. ¿En qué punto? Yo planteo que se tiene que prohibir en todos los aspectos. A ver, ¿entiendes la distinción que he hecho yo entre prostitución? La entiendo. Vale. Y entiendo tu punto. ¿Vale? Entiendo tu punto. ¿Lo comparto? No. No lo comparto. Pero lo entiendo. ¿Qué es lo que sucede? La prostitución es directamente una relación íntima. Sí. ¿Vale? Cuando tú pones una relación muy delicada, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Sí. Y es lo que tú has dicho cuando entra, ¿vale? ¿Consensuado o no consensuado? Sí. Si yo pago por hacer una cosa y luego infringo esa regla haciendo otra y abusando de la persona, porque estamos hablando de personas, Sí. y estamos, en mi opinión, Sí. objetivizando a la mujer. Tú
satisfaces tus O al deseos hombre, sexuales. al hombre, al final es un individuo que ejerce o que es obligado a hacer. Seamos sinceros. Sí, La prostitución está, no completamente, pero casi al 95% o casi al 100% compuesta por mujeres. eso es falso. No. Eso es falso. O sea, a ver, ¿dónde están tus fuentes? Los ¿Dónde están tus prosti- fuentes que defiendan eso? ¿Qué es lo que O sea, los gigolos y los bailarines esos de las despedidas de solteros y los actores porno, o Vale, sea... vamos a ver. Los actores, vamos a dejar el porno a un lado. No, es que eso también es prostitución. Vale, pero el porno no tiene por qué ser pagano. Vale, sí, cierto. Vale. Vamos a ir poco a poco. Las mujeres mueven más dinero que los hombres en este aspecto. Vamos a estar de acuerdo en Puede eso. ser, sí. Vale. Si un prostíbulo, Sí. que es, por así decirlo, la institución que maneja este tipo de cosas, Vale. sabe que una mujer hace que ese prostíbulo gane más dinero, Sí. ¿crees que va a haber algún hombre al que se le pague sabiendo que va a recibir menos dinero o menos demanda? Es que depende de la oferta y la demanda. Si tienes clientas que busquen un hombre, o si tienes hombres incluso que busquen otro hombre, ¿En pues qué vas a circunstancias una mujer busca un vas a hombre? tener una demanda y por tanto vas a tener que ofrecer una oferta. Vamos a decir claramente que las mujeres no suelen ser protagonistas de este tipo de consumición. Las mujeres no suelen ir a un prostíbulo, Vale, ¿vale? cierto. Vamos a dejar eso claro. Pero porque consensuamos nosotros, no porque esté demostrado. Es un hecho. Es un hecho porque... Estadísticamente, es tu testimonio, las y mujeres no se no van puede- tanto como los hombres a un prostíbulo. ¿Quién consume porno? Pero es tu testimonio. No. Los hombres Ah, no consumen... es tu testimonio. No, es una realidad. Una Los realidad hombres que consumen esto- más porno que las mujeres y los hombres van más al prostíbulo que las mujeres. Sí es cierto que hay una tendencia del hombre, No, hay una tendencia abismal, no es pero equitativa. ¿cuáles son los datos que contrastan? 100% objetivos. No son 100% objetivos. 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 Mi... Mi reclamo, ¿vale? Sí. De que hay muchas más mujeres Vale, vamos a suponer que en efectivamente... el trabajo, ¿vale? Vale. Muchísimas más mujeres que hombres en el trabajo. Y por tanto De los la clientes, prostitución. sí, la clientela mayoritaria son hombres, no mujeres. Sí, coincido contigo. Pero abismalmente superior. Pero no me pongas ese adjetivo calificativo si no tienes datos. Tengo datos. Sí que es cierto que hay una tendencia, ¿ves? Es que depende de cómo cuentes la historia, la interpretación que se hace de esa historia cambia, digo yo. No es patrocinar. Cambia radicalmente. No, a mí no me gusta que utilices el concepto de abismalmente, sí que es cierto que hay una tendencia, Hay una tendencia muy grande. bastante. Vale. No podemos, como tú has dicho, que esta terminología se puede malinterpretar. Claro, No podemos decir que es equilibrada. ¿cierto? Es mucha la diferencia que hay entre la clientela por parte de los hombres y las mujeres. Hmm. Bien. En mi opinión, la prostitución trata a la mujer como mujer. Sí, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Y al hombre, o sea, trata No. sí, Vamos a hablar de al hombre y a la mujer. Al final necesitas Vale. a una persona que acceda Vale. a ese tipo de relaciones con él. Trata de un objeto, tanto hombres como mujeres. Sí, Teniendo en cuenta que son, por mayoría, y lo hemos estado de acuerdo en ese aspecto, de mujeres las que son las que ofrecen este trabajo. bueno, que están en esa posición. Efectivamente. Y ahora vamos a hablar de por qué una mujer querría realizar ese trabajo. Es que, Y es, en mi opinión, por ejemplo, la forma más racional de verlo. Y es que se vieron obligadas.
Depende de la Una mujer no desea depende, ofrecerse sexualmente a un hombre extraño. depende de la necesidad que tengan, del contexto en que han vivido. Las mujeres que se ofrecen de esa forma es porque lo necesitan de forma... ¿Y las actrices eróticas? ¿Y los actores La pornografía, mira, la pornografía se puede que están haciendo pornografía y por detrás, pues, derivar, y por, ¿vale? De la y por prostitución, detrás, puede ir de la mano. y por detrás el fan más grande de ese actor o actriz le dice, vamos a pasar la noche juntos. Vale, vamos a ver. La pornografía, yo estoy en contra de la pornografía. ¿Vale? La pornografía es grabar un momento íntimo, Sí. ¿vale? La pornografía no tiene por qué ser una violación, ¿vale? Vale. Tú puedes grabar con tu mujer y luego subirlo a redes. ¿Cierto? El gran problema de la pornografía es la manipulación y el descontrol que hay. Grandes empresas pornográficas Sí. contactan a una mujer y le ofrecen falsas expectativas. Le ofrecen una situación muy lujosa, luego para aprovecharse de ellas La mujer, sexualmente. desde su comodidad de casa, vamos a decir, si estamos hablando de las amateurs, o si no, luego cuando son más profesionales, ¿no? Amateurs, o sea, novatas y novatos, vamos a decir, al final estás desde tu comodidad de la casa, grabas el contenido, como por ejemplo lo estamos haciendo tú y yo ahora, y luego lo subes y obtienes un rédito económico increíble. Ahora bien, el capital social a lo mejor también sube un poco, pero se ve perjudicado, ¿no? La imagen social, el honor que tiene esa persona. No lo sé. La prostitución y la pornografía son cosas que no están bien, ¿vale? No está. Aunque tú decidas tener relaciones sexuales con tu mujer Sí. y grabarla, el hecho de que esa situación va a ser vista por todo el mundo si se publica a internet, es decir, Claro que es todas la las personas- maravilla, ¿no? Que tiene internet, que conecta a todas las personas. vamos a alejar Pero tiene la su- palabra maravilla con la pornografía. No quiere decir que conecta a las personas, ¿de acuerdo? De cualquier lugar del mundo, pero Vamos a también dejar- tiene ese aspecto oscuro, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que sucede cuando después de grabar una persona de esas dos que han grabado se arrepiente? No sé Y ese es un problema de la pornografía. si se si hace yo el tengo- vídeo. Y si, La internet, y si, el y si internet, lo han como tú has grabado, dicho, y si tiene esa maravilla de que se extiende. Claro, si han Una grabado. persona lo graba y lo guarda. Si esa persona lo guarda, Pues bueno, tú no tienes ningún control sobre eso. es que ya llevamos unos cuantos años con el internet y tenemos que entender que si se sube algo, ¿de acuerdo? A internet, eso es imborrable prácticamente. Vale. O sea, Vale, por eso es una cosa que ya de base se tiene que eliminar por esa simple razón. Es incontrolable y la intimidad es controlable. Debe ser controlable y debe ser segura para ti mismo. Por eso es intimidad. ¿Y cómo actuarías tú frente a la prostitución? Porque Eliminando. desde la existencia. Completamente. Vale, pero ¿qué medidas en concreto aplicarías tú? Porque vemos que desde los inicios, prácticamente, de la historia del ser humano, ha habido prostitución. Vale. ¿Vale? ¿Cómo lo eliminarías si no lo han conseguido? Yo lo que estoy proponiendo es que se opte, ¿de acuerdo?, por mejorar la condición de vida laboral de esas mujeres que cuando quieran decir no, puedan decir no, se puedan ir al paro y cambiar de profesión. ¿Vale? ¿Cómo erradicarías tú la prostitución? No vamos a entrar en eso porque es No, algo ¿cómo lo que- harías? Y si hemos abierto este tercer o cuarto melón, Lo ciérralo. voy a hacer. Lo voy a Ciérralo, cerrar pero sin responder porque no viene al caso. Responder entonces me estás identificando un problema, pero no me estás dando la solución. Vale, vamos a ver. En primer lugar,
la prohibición. Es que no estamos aquí para ver cómo acabar con el problema, ¿vale? Porque ese no es nuestro deber. Nuestro deber es darnos cuenta del problema e intentar proponer una solución. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que yo no tengo los medios para plantearte una solución permanente. Yo no soy un cabeza de Estado para ahora mismo. Pero sí que puedes, a través de tu experiencia, ¿de acuerdo? En primer lugar, tus conocimientos, desexualizar a la mujer, en todos los aspectos. desexualizar, a nivel Sí. de anuncios, de publicidad, Efectivamente. de todo eso. Todo eso Coincido, o sea, es que. hace daño a la mujer y desprestigia su valor. Claro. La mujer está siendo objetivizada en muchísimos aspectos Mm. y Pero es todo que el esto público lo pide. el público masculino. Ahora me das la razón de que es abismal la diferencia entre la demanda masculina y femenina en este aspecto. ¿Y quién es el responsable de regular eso? Los hombres. Ah, no es el Estado. ¿El Estado está encabezado por quién? Mujeres y No, hombres. no. Muchas gracias, Jaime. Me llamas la razón. Políticos. Corruptos. Hombres. Políticos. Hombres. Corruptos. No hay mujeres en el poder. ¿Cómo que no hay mujeres en el poder? Vamos a ver. No hay mujeres en el poder. Esa es la Ah, no. verdad. No, No hay mujeres. eso es una falacia. Dime un ejemplo. Vamos a ver. Esa ministra de Igualdad que propuso la ley del sí es sí. ¿Quién estaba en el poder? No es presidente. No me sirve. Nos vamos en el caso de Venezuela, ¿no? Porque fue puesta a dedo, pero sí que tenemos casos de presidentas en Latinoamérica que son mujeres. Si nos vamos en el caso de Japón, tenemos a otra mujer. Vamos a ver, voy a ¿De acuerdo? reformular O sea, la pregunta. mujeres. Mujeres que en el apoyen poder. el valor de la mujer. No una mujer que apoye lo mismo que un hombre. De forma machista y degradante. Porque una mujer que tenga las mismas ideologías que un hombre machista y degradante no ayuda. Pero tú me has dicho que hay mujeres. Vale, mujeres. es ¿Hay reformulable, mujeres o es no hay reformulable. mujeres? Es reformulable. No hay. Las hay. No. Las hay. Con la ideología que tú pides, tenemos que ir caso a caso. Siendo objetivo. e Siendo investigar. objetivo. Objetivo, Y desde siendo tu general. perspectiva. Siendo general, no hay mujeres en el poder. ¿Cómo que no? Siendo general. Y Ursula von der... Hablo de género, ¿vale? El problema está hecho por hombres. Vamos a dejar de que en un pueblo haya una mujer de presidente. ¿Cómo que en un pueblo hacer una presidenta? No. Y vamos a ver, si en caso de que haya, porque las hay, Estamos hablando de la prostitución, no sé cómo nos hemos Sí, ¿por qué? enterado. son los estados, los grandes estados, los que no prohíben la prostitución, ¿vale? Sí. Y hemos dado la conclusión de que son los hombres los que están encabezados en los estados. Es decir, que la culpa es de los hombres Sí. en este aspecto. Y no digo los hombres como tú y yo, por ejemplo, que no tenemos nada que ver. No, sino los hombres del Sino- momento, de la situación. efectivamente. Sí, te entiendo. Y esa idea degradante que tienen algunas personas en la sociedad. Yo eso no te lo niego, Vale. ¿de acuerdo? Pero yo creo que nos hemos ido un montón. Vale, vamos a lanzarlo, vamos a Y lanzarlo. estamos con la prostitución. La prostitución es mala. ¿Sí o no? Correcto. Vale. Pero Vamos a llamarlo. habiendo identificándola, te estoy diciendo que aquí y ahora me digas, pues, una propuesta. Vale, vamos a dejarlo. Dime una Vamos a dejar propuesta. la propuesta. Porque yo te he respondido que no. Dime algo que tú harías, que dirías, oye, yo creo que si hacemos esto, podríamos... Si eso te lo acabo de decir. ¿El qué? Desexualizar a la mujer. Eliminar anuncios, castings de moda en las que las mujeres aparecen semidesnudas. Vale, esa es tu solución. Es una de las soluciones. ¿Y alguna otra solución más directa? Eso es súper directo. Pero que... Destruir por alguna manera Sí. la moda, sexualizar a la mujer mediante eso. Mm. Vamos, eso no le va a gustar a ningún político, porque es ganar, o sea, perder muchísimo dinero. Te Porque el entiendo, tema de la moda mueve muchísimo gasto. te entiendo y lo comparto totalmente. No lo había planteado, ¿de acuerdo? Antes, pero sí que habría que legislar el tipo de anuncios, ¿no? En los roles que tienen las mujeres, ¿no? En los anuncios, cuando la intención no es objetividad sexualmente a la actriz, ¿no?
lo que se pretende es vender, pues, una caja de cereales. O sea, porque tiene que ir en bragas y con una camiseta blanca. Si puede ir con pantalones, también, Vale. ¿no? Claro. Pero Vamos a pero dejarlo- eso vamos a dejarlo por aquí. no ataca de raíz. O sea, vale, esas propuestas son a largo plazo. Son a muy largo plazo. Pero si hay clientes que acceden a ese tipo de servicios, ¿cómo lo abordas? O sea, ¿cómo abordas mejorar la situación de esas personas, de esas, en muchos casos, esclavas? Y en algunos casos libres. Las que son libres, No creo que la las que son prostitución libres están bien. sea totalmente libre. Las actrices, las que tienen OnlyFans y ese tipo de redes sociales que generan ese contenido erótico, son libres de decidir y ganan Yo creo más. que ninguna mujer decidiría, ganando lo mismo, Mm. prostitución y un trabajo más decente. Y no digo que la prostitución sea un trabajo no decente para las mujeres, porque si no tienen un trabajo posible, pues es lo que digo. Y si ven, o sea, Si una mujer se le presentara mm, ser otra cosa sí, y ser prostituta, mm, elegiría otra cosa, 100%. No hay. seguro, pero En tenemos, mi cabeza no entra que una mujer, pero tenemos que... teniendo las mismas condiciones de bienestar, ¿vale? Sí, Es decir, este trabajo te da X dinero, X bienestar, mm, y ese trabajo tiene lo mismo. sí. Es Entonces, imposible en mi cabeza Pero, que una mujer elija la prostitución. pero nos vamos al contexto, a la historia de esa persona. No, yo sí, hablo sí, generalmente, sí, te no puedo- hablo de ya lo sé, personas. tu caso es general, pero es que hay un pasado de esa persona que poco a poco la va condicionando. En el caso de Cuba hay un montón de prostitución de americanos que van a Cuba pues, a obtener esos servicios. Yo creo que ninguna mujer querría que un hombre Lo que prostituyera quiero y decir, quisiese lo espera, quisiera. lo que quiero decir es que esas mujeres viven en la prostitución desde niñas y que el único camino viable que tienen para subsistir, porque no viven, subsisten, es la prostitución. No salen, ¿de acuerdo?, de ese problema. Y eso es una prostitución que hay que erradicar. Y yo creo que coincidimos en esto. La cuestión es la que vive en una ciudad, ¿de acuerdo?, en un piso de lujo y que abre directo para hacer un contenido erótico. Censurable. Censurable. Sí, porque una cosa va a cascar a la otra. Si tú Sí, eres una censurable, mujer pero que quiere es que esa eso mujer está obligada. sexualmente, Pero está obligada esa mujer. es que yo creo que sí. Una mujer no quiere Pero si mostrarse al público. Pongamos que gana 20.000 euros al mes y dice, ¿cómo voy a trabajar de dependienta en una tienda, Sí, tú tomas la en un decisión. supermercado, cuando gano 20.000 euros al mes por las suscripciones, los fans, Es que es lo eso, que sea? se ven obligadas económicamente a continuar ese contenido. Porque tienen esa ambición económica. No. Ah, ¿no tienen ambición económica? Pero es que no tienen- puedes juntar ambición económica con prostitución. ¿Cómo que no? No, vamos a ver, si una mujer, y eso es lo que te he planteado antes, si una mujer obtiene el mismo beneficio de otra ruta totalmente distinta y en mi opinión más sana para la mujer, Sí. no van a elegir la prostitución, Mm. van a elegir la otra. Pero es que las elecciones no son tan sencillas. No, te estoy poniendo un caso partimos- hipotético. Sí, si partimos de un caso hipotético en el que tienes A o B, te va a decir A, la opción. 100%, Claro. para mí 100%. Pero es que partimos de una persona con trasfondo, con un background, ¿de acuerdo? Y es que por eso yo pongo de que, aparte de la prohibición total, se tiene que ayudar a esas personas. No puedes prohibir la única fuente de ingresos que tienen y que luego se mueran, porque Claro, no pueden comprar nada. es lo que quiero decir. Entonces, Pero lo que tienen que hacer es prohibir eso, en primer lugar. No pueden continuar destrozando vidas porque es lo que hacen. pero destrozar vidas. prohibir. No tan solo de las mujeres, sino de los hombres que igual tienen un trabajo y consumen porno. Pero O sea, un trabajo, un interés, una afición. no, una relación Sí, conyugal con una mujer, vale. ¿vale? Viendo a porno Sí. o yendo a un prostíbulo está siendo infiel. Eso, ¿Infiel? sí. ¿Cómo infiel? Si Espera, estás sí. casado con una mujer, Ah, vale, si estás casado. O si tienes una pareja. o si tienes una, a eso me refiero. Pero es que luego.
ese tipo de personas... Eso está haciendo daño también. Sí, es cierto que puedan... Pero Y eso hace daño a la sociedad. ¿quién es infiel? Porque va cascando cosas malas. Pero ¿quién es el infiel? ¿El cliente o la esclava barra trabajadora? Depende del contexto. ¿Quién es No. infiel? No, cliente o esclava barra trabajadora. Cliente. Claramente. Pero que esa actriz no por también tiene pareja. ¿O no? Hay No casos, vamos a entrar hay en eso. casos en los que tienen pareja. No vamos a entrar en eso porque no viene al cuento. Pero Yo hablo de las consecuencias que tienen, tanto para los clientes como para los creadores de contenido. Pero lo que quiero decir es que las historias son más complejas de lo que parecen. Y no es Pero un, yo no estoy y no es diciendo un erradicar. que no sea complejo, ¿vale? Yo lo Pero que tú estoy me estás diciendo... diciendo, eliminamos la prostitución no consensuada. Y Toda, y la toda. consensuada también. Toda. Porque es negativa, todo es negativo. No hay ningún... Pero es que tienes 200.000 mujeres en España, como mínimo, que se dedican a la prostitución. O sea, como mínimo que esté registrado 200.000 trabajos. 200.000 trabajos, es decir, 200.000 mujeres que se dedican a eso, como mínimo. ¿Correcto? Cuando tú tienes ¿Correcto? esta situación... ¿Pero correcto o no? Como mínimo. No sé, no te puedo decir Porque correcto o no tenemos, correcto, pero no lo sé. obviamente hay una cifra negra que no conocemos, pero como mínimo partimos de eso. Vale. Y como mínimo en esa cifra hay 20.000 que no son esclavas. No son esclavas. En el estudio que se hizo... La prostitución es esclavitud. Siempre. No es esclavitud. Sí, es esclavitud. Es- Eres esclavo del dinero. Si estás ahí es porque eres esclavo en algo. Pongamos, En la vida en general, o sea, pongamos un siempre caso, es esclavo. pongamos, Aunque esto ya salga del tema. pongamos un caso hipotético. No. Vamos a acabar con una cosa generalizada. No vamos a No, hablar generalizar, no vamos a hablar de otro melón. Porque bueno, esto ya- sí, vamos a medio cerrar este melón para... Ya está. para abrir una sandía. La sandía que quiero abrir es, No, es la siguiente y es enseñamos esto en colegio, la prostitución. ¿Enseñamos que la prostitución es negativa? Sí. Concienciamos a los chicos y a las chicas, pero más a chicos que a chicas. Más a chicos que a chicas. Vamos, bueno, déjame acabar. Ya se está haciendo una discriminación. ¿No? O sea, la prostitución es mala porque crea individualismo en las sociedades para hombres, sobre todo, No has entendido. que se gastan todo el sueldo No, en no. ese servicio, No pero es que puedes. la mujer también se queda atrapada No en ese puedes. círculo vicioso. No puedes jugar con una cosa que no ha acabado. O sea, estás proponiendo hacer Yo no he educación, propuesto nada, porque está a mitad. pero has dicho educación sobre la prostitución, pero más a hombres que mujeres. Vamos a ver. No me has dejado acabar. Vale. Tienes que concienciar a los hombres ¿Mm? más que a las mujeres en un aspecto concreto, que no me has dejado acabar. ¿Vale? Desde pequeños. Son inocentes, nunca han consumido la prostitución. Vamos Y a ya ver. les estás señalando y diciendo, tú vas a ser un prostituto, digo yo, un consumidor de la prostitución o del porno. No. porque Le eso no estás es- señalando, le estás No. diciendo eso. No. Pero sí que hay que dejar claro los roles. Tú cuando tienes una víctima y un agresor, tienes que señalar. O sea que en los colegios les vamos a decir, vale, vamos a educarles en el tema de las relaciones de pareja, ¿no? Para que no haya una dominación de un componente respecto al otro. Y vamos a decir, tú, hombre, puedes ser violador en el futuro. Yo no busco ese objetivo, pero igual que siempre se enseña bajo la igualdad de género, y cuando hablamos de igualdad de género, hablamos del respeto más a la mujer, ¿vale? Sí. Esa búsqueda de la igualdad. Sí, es lo que yo decía. Estamos hablando de que hay chicos Sí. que escuchan este argumento. ¿Vale? ¿Qué Igual- argumento? ¿El nuestro ahora No, o...? no, no. Igual que las mujeres son directamente influidas por la violencia de género, Sí. y un chico no lo va a sentir porque no es el objetivo, Mm. a esto me refiero lo mismo. ¿Vale? Si son los hombres los detonantes de todo este problema, hay que concienciar más a los hombres que a las mujeres en este aspecto. ¿Y lo haréis evidente? O sea, Eso es otra cosa. la Eso es otra cosa. metodología... La forma en la que tú los pongas es otra cosa.
Vale. Yo te estoy diciendo que hay que concienciar y hacer un trabajo más exhaustivo en los hombres que en las mujeres, en este aspecto. Vale, ¿Vale? sí, en eso coincido contigo. Vale, ese es mi punto que quería poner, ¿vale? Ese es mi punto. Pero ¿te estás dando cuenta de que estamos defendiendo una historia, una educación desde un punto de vista? No es objetivo. Pero porque queremos ser bien, nos estamos centrando en que, vale, si el hombre es más consumidor de este servicio, vamos a focalizarnos, ¿de acuerdo? O nuestro eje central, ¿de acuerdo? De cómo vamos a enseñar eso, de cómo vamos a concienciar, no se va a situar en el centro, sino un poquito a la izquierda, donde están los hombres, para concienciarlos más a ellos. Es que eso no es un problema. Claro, quiero decir que no es un problema, pero ¿ves cómo no nos situamos de forma objetiva? Es que eso no tiene nada que No ver. es objetivo, no estamos Pero diciendo... no, es que las cosas no son vamos a ver. No tiene sentido lo que acabas de decir. ¿Cómo? Claro. No tiene ningún sentido. Vamos a ver. Con esto te voy a acabar. Y esto lo voy a igualar con la violencia de género que hemos hablado durante todo el debate. Claramente hay una persona, o sea, un grupo de personas que está siendo más perjudicada que Vale. en la violencia de género. ¿Quiénes son? Estamos Las mujeres. con la prostitución. Estoy haciendo una analogía, Vale. porque está directamente relacionado, ¿vale? Vamos a ver. Sí está relacionado completamente. Las mujeres son más discriminadas que los hombres en este aspecto. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿En qué aspecto? En general. ¿En qué? ¿En qué sentido? Están más discriminadas que los hombres. ¿Pero en qué sentido? En la forma de vestir, en la forma de actuar, en la forma de... ¿En qué Entonces, sentido? en todo. En la forma de ser. Vamos a ser objetivos. O sea, Es que ¿cómo se las a las describe? mujeres las tenemos más en la lupa que a los hombres. Una mujer es más juzgada de cómo viste que un hombre. Un hombre va en Sí, chándal, cierto. despeinado y con todo ahí mal. Sí. Y una mujer hace lo mismo y es mucho más juzgada que un hombre. Vale. Pero ¿y quién la juzga? La ¿El sociedad. hombre? La sociedad. Incluso mujeres hombres y también. mujeres. Porque las mujeres Y son... tienen esa presión entre ellas de ser mejor y conseguir... Vamos a hablar de la genética de la mujer y cómo No, es. de la genética no, pero quiero decir, tienen esa presión de decir, vale, a mí me gusta este chico, me voy a arreglar, voy a dar mi mejor versión y si eso significa vestir de una forma, maquillarme de una forma, lo voy a hacer. Porque quiero que esa persona tenga la mejor versión de mí misma. ¿Coincidimos o no? Yo tengo Luego, muchas si preguntas. eso también. implica maquillarse de un tipo o vestirse de otro tipo, eso es otra cosa, según la época. La parte exterior de una mujer es la única cosa que puede ofrecer. La mujer depende de cómo viste o cómo es. No, pero quiero decir... Las mujeres quiero decir que feas no, tienen menos posibilidades no que quiero las decir guapas. eso, pero quiero decir que la persona, si tú le intentas gustar a alguien, lo que vas a hacer es dar la mejor versión de ti misma. Tanto exterior como interior. Pero aquí estamos hablando del exterior. Claro. Y yo Y creo en que el una mujer exterior se le tiene ocurre mucho más a la más mujer que que a un ofrecer interiormente que exterior. Por eso, en mi opinión, que se la sexualice tanto es un problema. No, sí, obviamente es un problema. O sea, una Y estoy mujer no totalmente de puede acuerdo. ser más valiente o menos valiente por cómo viste. No. El cómo viste o cómo aparenta a otras personas, Y tú físicamente, Y tú defiendes, por ejemplo, que supongamos que tenemos una niña, ¿de acuerdo? Tú con tu pareja y yo con la mía, y de nada, que tiene 8 años, 8 años o 10, con minifalda. Minifalda, camiseta, que se le ve el ombligo, y ya coqueteando, ¿no? Con compañeros de clase. ¿Qué te parece bien? que quiere ir como Minifalda padre. con 8 o 10 años, minifalda, maquillándose. ¿Te parece bien? No, ¿Crees que no es un progreso en la historia? No. es un retroceso. Porque estás sexualizando a mi hija. O sea, ¿por qué mi hija tiene que vestirse en minifalda? Claro. Para que los chicos de su clase le digan, "Psst, ¿cómo estás guapa?" No. Es lo que quieres. Mi hija tiene el derecho de que sea vista de forma respetuosa y no por cómo viste, cómo atrae a otros chicos, por ejemplo. Yo creo que mi hija sea tratada justamente.
Y sexualizar de esa forma a una hija o una mujer en general, ya estás incidiendo en cómo vas a tratar. Es un tema complejo. De solucionar, de proponer soluciones, me refiero. Es un problema muy grande. Porque no podemos que tenemos imponer que- el acuerdo a nivel legislativo porque se va a romper la norma al final, ¿sabes? Se van a incumplir. A veces hay normas que hay que romper. Claro. Hay culturas que se La tienen ley que seca. moderar y por eso hemos hecho este debate. Claro. Pues bueno, es interesante, ¿no? Voy a hacer un pequeño resumen, si te parece. Una pequeña conclusión. Hemos definido el tiempo, hemos empezado definiendo el tiempo, ¿de acuerdo? Coincidimos en que el tiempo pues, es lineal, una sucesión de hechos. Nos guste más, nos guste menos, los hechos se repiten porque somos humanos, erramos y también hacemos el bien. Luego, si mal no recuerdo, ¿qué abordamos después del tiempo? En el caso de las injusticias en países subdesarrollados, teniendo como principal objetivo la mujer nigeriana, la escritora que propusimos en clase. Cierto. Y luego la conversación derivó en un tema que ha abarcado prácticamente todo este podcast, ¿no? Que es el objeto cuenta o no cuenta historias y a partir de allí nos centramos en la violación de género, El rol de la la mujer. violación de género, la violencia de género, la agresión sexual, ¿cierto? Y concluimos con... Hemos concluido con la prostitución. sí. ¿Cuál es el rol de la prostitución? ¿Qué cosas tiene la prostitución? Si son buenas o son malas. Hemos concluido, o por lo menos mi punto de vista es que no hay cosa buena en la prostitución y que no se puede sacar nada bueno y que esto lo hemos puesto en la mesa y Karim ha estado de acuerdo conmigo. Sí. Si se dan dos opciones, ninguna persona elegiría la prostitución porque no está bien y no es sano para nadie. Y que por tanto la prostitución existe hoy en día por los cabezas de Estado, básicamente. Bueno, allí yo no coincido, pero bueno. Yo creo que hemos tenido una conversación sana, ¿no? Hemos compartido ideas, posturas, opiniones al final. Muy respetuoso. Hemos llegado a algunos consensos, ¿sí? Algunos desacuerdos también. Hasta el próximo podcast. Hasta la próxima.